Otras sociedades como la de los Cajamarca y los Chimú se desarrollaban en los Andes norteños y en la costa norte respectivamente. Esta cultura dejó un número importante de grandes monumentos de piedra, como Cuelap, el Gran Pajatén, edificaciones funerarias, sarcófagos y mausoleos. Más que una nación única, los Chachapoyas son una confederación de varios curacazgos independientes, pero con los mismos patrones culturales y hasta hablaban la misma lengua, llamada chacha. Asimismo, son famosos por su vocación guerrera. Su arma predilecta es la honda, pero ante la amenaza en común, los pueblos chachapoyanos se unieron y tras duros enfrentamientos, el ejército inca triunfa y se apropian de gran parte de estos curacazgos. Con el sometimiento del imperio inca, los chachas sufrieron cambios importantes en su organización política, administrativa y desde luego también cultural. Quizá el cambio más importante, que sin duda melló su identidad, fue la deportación masiva de gran parte de sus pobladores autóctonos a regiones de climas similares a la de su origen, los cuales fueron compensados por mitmas huancas o yungas. El sistema de mitmas permite el debilitamiento de las naciones conquistadas y hace menos probable las rebeliones. Sin embargo, las fuentes escritas señalan que se sublevaron hasta en 3 oportunidades a la imposición incaica, incluso que envenenaron a Huayna Cápac. En las guerras entre Huáscar y Atahualpa, los chachas se pusieron al bando del primero. Se sabe que dieron muerte a uno de los capitanes de Atahualpa y que éste, al enterarse de lo sucedido, llegó a estas tierras para someterlas nuevamente y colocó a un nuevo cacique llamado Huamán, a quien años más tarde encontrarían los españoles como el principal de los chachapoyas. Finalmente, la lengua chacha, la cual era propia de los chachapoyas, se extinguió a finales del siglo XV o comienzo del siglo XVI, como consecuencia principal de la superposición de otros 2 pueblos que impusieron una nueva administración política y cultural. Los incas versus los huancas. Los huancas es el nombre de un grupo étnico que se conoció desde el periodo 1000 al 1460 después de Cristo y que habitaba el territorio de las actuales provincias de Jauja, Concepción y Huancayo. Fue un pueblo guerrero cuya economía estuvo basada en la agricultura, influenciados también por otras sociedades como la Tiahuanaco y Huari. Si nos referimos a su anexión al Tahuantinsuyo, esto sucedió hacia el año 1460. Las tropas incaicas llegaron al Valle del Mantaro y los cusqueños dieron 2 opciones a elegir a los huancas: la entrega y rendición pacífica de su región o la conquista a través de las armas. Los curacas y demás líderes huancas repudiaron a las fuerzas imperiales incaicas y dieron tenaz resistencia, por lo cual las tropas del Cusco no pudieron conquistarlos. Tras largos enfrentamientos, más adelante se logró anexar a los huancas, pero los cuales siguieron manteniendo algunos privilegios. Posteriormente, se produjo la alianza hispano-huanca, ya que al tener noticias sobre la llegada de unos extranjeros al norte del imperio y que estos habían derrotado y apresado a Atahualpa, los huancas no dudaron en aliarse a los hispanos. Después de la ejecución de Atahualpa en Cajamarca, los huancas proveyeron a los españoles con comida y soporte militar. Fueron estos, junto con los chancas, chachapoyas, huaylas y cañaris, los pueblos que más fieles y acérrimos aliados de los conquistadores. Los huancas participaron en el bando español en la toma de Cusco y de las siguientes batallas contra los rebeldes cusqueños en Vilcabamba. Durante el virreinato, los huancas fueron reconocidos por la corona española por su ayuda en la lucha contra los incas. Felipe II otorgó un blasón a los huancas en señal de la unión entre ambas naciones. Los curacas y la nobleza huanca recuperaron sus privilegios y el gobierno español, mediante la Real Cédula, prohibieron el establecimiento de latifundios en territorio huanca. Los incas versus los chimú.
Chimú fue una cultura prehispánica que se desarrolló en la costa norte del Perú. En su desarrollo se distinguen dos etapas. En la primera se trataba de un reducido grupo localizado en el antiguo Valle Moche y zonas aledañas, del 900 a 1300 después de Cristo, y en la segunda ya se habían conquistado un vasto territorio y era un reino en constante expansión, del 1300 al 1470 después de Cristo. En su etapa de mayor desarrollo, sus dominios se extendían desde Tumbes hasta el valle de Guarmey. Los Chimú se destacaron en el plano urbanístico gracias a las formidables construcciones. Muestra de ello son Chan Chan, la fortaleza de Paramonga, entre otras. Así también se destacaron en metalurgia, en lo que utilizaron una diversidad de técnicas y metales para su elaboración, y en textilería usaron tejidos de algodón, lana de llama, alpaca y vicuña. Su anexión al Tahuantinsuyo se dio de la siguiente manera. Las fuerzas incaicas estuvieron comandadas por el príncipe Tupac Yupanqui. La guerra fue larga y sangrienta. Con grandes esfuerzos, los incas avanzaron por Paramonga y Santa. No pudieron doblegar la resistencia del enemigo. El príncipe inca pidió más refuerzos, que le llegaron en número de 20.000 soldados. El gran Chimú, que era Minchancama, viendo que era imposible resistir más y presionado por sus propios súbditos, se rindió, sometiéndose en vasallaje a los incas. La conquista inca debió ocurrir hacia 1470. Los incas trasladaron al Cusco los tesoros del Gran Chimú, así como los sobresalientes orfebres chimúes, para que adornaran el Coricancha o el Templo del Sol. Décadas después, cuando Huayna Capac, que estaba en Quito, estalló una rebelión y Chan Chan fue incendiada. Sus canales fueron destruidos. La familia real, encabezada por su nieto Huaman Chumo, fue desterrada. Tras esto, la mayoría de su gente la abandonó y la población se redujo a 5 o 10.000 habitantes. Cuando los españoles llegaron en 1434, todo era una sombra de su pasado. Los incas versus los chancas. El conflicto entre incas y chancas se inicia durante el gobierno de Inca Roca. Los chancas, aprovechando el triunfo de Hanan Cusco sobre los Urin Cusco, tomaron posesión de Andahuaylas, que hasta entonces era aliada de los incas. Ante esto, Inca Roca solicitó la ayuda de los canchis y canas, ambos eran grupos mercenarios, y avanzó con 20.000 hombres atacando sorpresivamente y provocando la victoria sobre la población chanca. Durante el gobierno de Viracocha, los chancas salieron de sus tierras dispuestos a conquistar el Cusco. Hacia 1430 se produjo la invasión de los chancas. Se hallaban estos ya en Vilcaconga, cuando enviaron sus emisarios a Cusco para exigir la rendición de Viracocha Inca. Este, ya anciano y temeroso del poderío de los invasores, respondió que estaba de acuerdo con someterse y que deseaba entrevistarse con el jefe chanca. Acto seguido, Viracocha y su hijo Inca Burco huyeron del Cusco ante la sorpresa de la etnia inca, los cuales depositaron su esperanza en el joven príncipe Cusi Yupanqui, que recibió el apoyo de los generales Vicaquerao y Apumaita para organizar la defensa del Cusco. Cusi Yupanqui pidió a su padre que regresara a encabezar la defensa del Cusco, pero al recibir su negativa, hizo un llamado general a las etnias vecinas para resistir juntos a la amenaza chanca. Los canas fueron los únicos que se aliaron a los incas, mientras por otro lado los ayamarcas fueron los únicos que apoyaron a los chancas. Las demás etnias esperaron a ver el bando sobre el que se inclinaría la victoria para unírseles. La primera batalla fue en Cusco, donde los soldados del ejército inca vencieron favorecidos por las etnias espectadoras, que se les unieron en cuanto empezaron a ganar. Luego, en Ichubamba, la victoria inca se acentuó, dando origen a la leyenda de los soldados de piedra. Una vez derrotados los chancas, los incas alistaron las celebraciones en Cusco, a los cuales Viracocha fue invitado por Cusi Yupanqui, quien más adelante fue llamado Pachacútec. Sin embargo, Viracocha se negó a recoger el fruto de la victoria, pues consideraba que ello debía hacerlo Urco, por ser el correinante al momento de la invasión chanca. Obviamente, ni Pachacútec ni nadie quiso recibir a Urco. Motivado por la envidia, Urco organizó un pequeño ejército y marchó a Cusco para derrocar a Pachacútec.
pero este, hábilmente preparado, lo derrotó. Inca Urco, capturado, fue descuartizado, mientras que Huiracocha regresó a su refugio campestre de Calca y no quiso volver a vivir en el Cusco. Finalmente, esto marcó el comienzo de la expansión territorial inca, que continuarían sucesivamente el mismo Pachacótec, Tupayupanqui y Huayna Cápac. Cosas que no sabías. Vamos allá. Estas son las impresionantes salinas de Galera Zamba. Vamos a ver un documental más. Luego voy a mostrar algunas imágenes. Chicos, ¿se ve la pantalla, la presentación? Sí, aún sí se ve. Sí, se ve. Gracias, chicos. De que los muros presentan infinita variedad de aparejos, en este importante A pesar de que los muros presentan infinita variedad de aparejos, en este importante texto se establecen 5 tipos de aparejos de muros incas, de acuerdo a la forma o modo en que quedan colocadas las piezas líticas en una construcción. Para determinar en cada uno de estos aparejos las diferencias de estilo y tipo, se considera las características del material que conforman los sillares, la forma y calidad de las piezas y la manera en que se han ordenado el aparejo. Así tenemos aparejo de tipo rústico. Es el aparejo constituido por piedras sin labrar, de campo o de cantera, que se colocan unas sobre otras sin mayor acomodo, rellenándose los vacíos que quedan entre las piedras con tierra y guijarros o cantos rodados pequeños. Las piedras empleadas en este tipo de muro son de naturaleza muy diversa, siendo las más usadas las areniscas y las calizas, que se encuentran regadas en toda la comarca. Excepcionalmente, existen andenes rústicos de piedra diorita. Ejemplos de este aparejo rústico se aprecian en algunas calles, como Pantipata, Tres Cruces de Oro, Atoxaicuchi, Huaynapata, Callejón de la Conquista, Zapantiana y otras arterias. Aparejo de tipo celular. Este aparejo está constituido por elementos que se ordenan en forma tal que su aspecto recuerda la disposición de las células de ciertos tejidos orgánicos o la estructura de un panal de abejas. El perfil de las caras de los sillares es generalmente convexo, aunque también hay algunos bellos almohadillados. La textura de los paramentos usualmente es áspera y lisa. En cuanto a su estructura transversal, el asentado de las piezas es de tipo encajado y a veces denticulado. Los muros de aparejo celular se usan en canalizaciones, andenerías, contención de terrazas y cercos de canchas. En Cusco abundan ejemplos de este tipo de aparejo en las canalizaciones de Sapi, Tuyumayo y en las calles Pumacurco, Luquecalle, Calle Sapi, Cabracancha y otras arterias. También hay en la gran terraza de Tarahuasi, ubicado en el distrito de Limatambo, provincia de Anta.
Aparejo de tipo engastado. Este aparejo está constituido por grandes piedras que se unen unas con otras a la manera de piezas de un rompecabezas, es decir, engastándose mutuamente. La unión que produce este tipo de aparejo es de una gran estabilidad, aún mayor que la proporcionada por el aparejo celular, ya que por el extraordinario número de ángulos que tiene cada pieza, la superficie de contacto con unidad es mucho mayor. La forma de las piedras es la de un polígono irregular y el labrado de las piezas es de una extraordinaria perfección, ya que sólo así pueden encajar los lados y ángulos de cada piedra. Las juntas de las piezas también son perfectas, en tanto que el pulido presenta una calidad intachable. El vigor de la estructura es formidable y es reforzado en ciertos casos por el almohadillado de las llamadas piedras hinchadas, que aparentan estar a punto de chorrearse de sus encajes, y por las protuberancias que ostentan muchas piezas líticas. Los muros de tipo engastado se usan en casos especiales como elementos de contención de rellenos o laderas, como es el caso de la calle Jatunrubío, y como parte de edificaciones de gran importancia, como se aprecia en las esquinas de Cabracancha, Aguajpinta y el pasaje Incaroca. También se aprecian hermosos ejemplos de muros engastados en el Parque Arqueológico de Ollantaytambo y en la ciudad inca de Machu Picchu. Aparejo de tipo sedimentario. Está constituido por piedras, usualmente calizas y andesitas, que se asientan en hiladas notoriamente horizontales. El tamaño de las piezas oscila entre mediano y grande, y la forma de la cara de las piedras varía entre la tetrangular y rectangular. En general, las piezas que constituyen el aparejo sedimentario tienen la forma de un paralelepípedo rectangular. Las piezas normalmente son finamente labradas, pero cuando el aparejo se parece a los muros rústicos, el trabajo de las piezas puede ser simplemente desbastado o canteado. La estructura de los paramentos se ordena en el sentido vertical y horizontal. Verticalmente, las piedras pueden superponerse, formando hiladas de igual altura, o también creando ritmos con dimensiones distintas donde las hiladas se alternan armoniosamente. Los muros sedimentarios se utilizan fundamentalmente para construir paredes de recintos y edificios públicos y habitacionales. En la ciudad de Cusco hay numerosos y bellos ejemplos de este tipo de aparejo, como el Templo del Coricancha, en palacios como Casana y en muchas calles, como Aguajpinta, Maruri, Santa Catalina Angosta y otras. Aparejo de tipo ciclópeo. Se denomina así a los muros cuyas piezas son desmesuradamente grandes, lo que hizo pensar a los invasores españoles que su construcción no era obra de humanos, sino más bien superhombres o seres ciclópeos. Las piedras de estos portentosos muros son generalmente calizas y con menor frecuencia andesitas. Miden como mínimo 3 metros y algunos alcanzan hasta 7 metros de altura. Estas gigantescas rocas mantienen sus formas originales y han sido labradas solo en la parte donde se junta o se une con otras piezas. El perfil de la cara de las rocas es natural. Debido al intemperismo y la erosión por los vientos,
La textura es relativamente áspera y en algunos casos liso. La junta es muy bien labrada y asegura la unión, tanto física como visual, de los enormes elementos pétreos. Solamente en Ollantaytambo se puede apreciar el aparejo ciclópeo, del tipo denominado de columnas y relleno, de clara influencia tiahuanaco. En este caso, las losas rectangulares que constituyen el relleno y las angostas piedras que... En el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán se aprecian los más bellos ejemplos del tipo de aparejo ciclópeo, donde las piedras están unidas a la ladera para estabilizarla y parecen surgir de la tierra misma. Cosas que no sabías. Vamos allá. Estas son las impresionantes salinas de Galera Zamba, un mar rosado en Colombia. El secreto está en un fenómeno natural que se produce por la gran concentración. Ya está bien. Con eso concluimos los dos videos, arquitecto. ¿Cómo? Con eso se concluirían los dos videos que se acaba de ver. Ah, ya. Está bien. A ver, algunas preguntas. A ver, a María Isabel Fernández. María Isabel, ¿cuántos tipos de aparejo entonces se pueden clasificar? Marisabel Fernández, 5 tipos. ¿cuáles? Por favor? ¿Qué? ¿Cuáles? Tipo celular, tipo engastado, sedimentario y el tipo ciclopio. Sedimentario. 5, me dijo uno más. El rústico, tipo rústico. Ya. ¿Qué rocas se han usado en el rústico? ¿Qué roca se usó? Control. No. Areniscas y calizas. A ver, La roca natural. ya, a ver. Alexander Uribe. En el caso del aparejo ciclópeo, ¿qué rocas se usaron? Alexander. El ciclopio, ¿dónde está? A ver, Alexander, no se escucha lo que dijo. Eran piedras para hacer muros, ¿no? El máximo dijo que medía 7 metros a 3 metros. ¿Qué tipo de roca se usó para la construcción? Para la construcción, las piedras ovaladas eran algo que debían de ser otra. ¿Qué no? No, nada. Warnes Durán. Eran grandes bloques, arquitecto. No, pero ¿qué roca se usó? ¿Qué roca? Diana, tienes que anotar, pero al revés, ¿no? O sea, los que no han atendido. Sí, estoy entrando justamente ahorita en lo que es participaciones. Warnes Durán. Nada. Wesley Yasser. Wesley.
Wesley, Yasser, Diana, creo que ni siquiera está Wesley. Sí, se le va a quitar su asistencia, arquitecto, de la misma manera. Sí. María Blanca, a ver, en el aparejo ciclópeo, ¿qué Era roca se ha usado? las rocas caliza y andesita. Caliza y andesita, arquitecto. ¿Dónde encontramos ejemplos de este aparejo ciclópeo? En el Tiahuanaco. ¿Dónde? En la cultura de Cusco, dijo arquitecto. No, lo mismo que en Historia 1. Diana. Diana. Sí, aquí. Ha pasado Sí, aquí sí. lo mismo que en Historia 1 nos ha pasado. Nadie ha tomado apuntes y obviamente esto es importante porque va a motivar la práctica de clasificación de rocas. Queremos ver, hemos visto en la exposición, en el trabajo de restauración que se hizo de los chulpares del río Lauca, que incluso se llega a clasificar el tipo de tierra, el mucílago, el agua. Entonces estamos viendo para ver qué rocas, cómo, dónde podríamos encontrar esas rocas. Entonces, antes teníamos que leer, deberíamos leer, pero para facilitar un poco estamos viendo un documental muy corto, pero nadie, o sea, no nadie, la mayoría no ha tomado nota. Entonces, por favor, yo quisiera que volvamos a ver, pero esta vez tomar nota, qué tipo de roca, dónde podríamos encontrar cada tipo de aparejo. A ver, nuevamente, por favor, Diana, pero esta vez tiene que ser tomando nota. Como ayer nos reunimos con Belén, vimos que no solamente es estar, o sea, la foto, digamos, del estudiante y subir los apuntes, porque aparentemente los apuntes no son correctos, porque no hay respuestas buenas. A ver, nuevamente vamos a ver, por favor. Sí, arquitecto, enseguida vuelvo a compartir. Y chicos, por favor, tomen apuntes y sus respectivos gráficos igual vayan trabajando. Sí, Diana, y hay que hacer un banco con esta exposición. Claramente, sí, de los dos es inevitable. se va a hacer un formulario. Sí, por favor. Así que chicos, tomen semana es el examen, ¿no? Sí, arquitecto. Es a partir dentro de unas 2 semanas todavía es el examen, Arqui. Arqui, sí. Del primer video, ¿será que puede subir o pasarnos a WhatsApp? Es que yo sí tomé apuntes, pero hablo muy rápido en el video número 1. Ya, pero vamos a ver el 2 para ver las rocas y todo y luego repetimos el 1, ¿ya? Okay. Adelante, por favor. Sí, enseguida voy a compartir aquí. Ok. Construcción. Sus hijos adoptivos. En este video puedes ver cómo una pelota de golf lanzada por un joven es impactada.
A pesar de que los muros presentan infinita variedad de aparejos, en este importante texto se establecen 5 tipos de aparejos de muros incas, de acuerdo a la forma o modo en que quedan colocadas las piezas líticas en una construcción. Para determinar en cada uno de estos aparejos las diferencias de estilo y tipo, se considera las características del material que conforman los sillares, la forma y calidad de las piezas y la manera en que se han ordenado el aparejo. Así tenemos aparejo de tipo rústico. Es el aparejo constituido por piedras sin labrar, de campo o de cantera, que se colocan unas sobre otras sin mayor acomodo, rellenándose los vacíos que quedan entre las piedras con tierra y guijarros o cantos rodados pequeños. Las piedras empleadas en este tipo de muro son de naturaleza muy diversa, siendo las más usadas las areniscas y las calizas, que se encuentran regadas en toda la comarca. Excepcionalmente, existen andenes rústicos de piedra diorita. Ejemplos de este aparejo rústico se aprecian en algunas calles, como Pantipata, Tres Cruces de Oro, Atoxaicuchi, Huaynapata, Callejón de la Conquista, Zapantiana y otras arterias. Aparejo de tipo celular. Este aparejo está constituido por elementos que se ordenan en forma tal que su aspecto recuerda la disposición de las células de ciertos tejidos orgánicos o la estructura de un panal de abejas. El perfil de las caras de los sillares es generalmente convexo, aunque también hay algunos bellos almohadillados. La textura de los paramentos usualmente es áspera o lisa. En cuanto a su estructura transversal, el asentado de las piezas es de tipo encajado y a veces denticulado. Los muros de aparejo celular se usan en canalizaciones, andenerías, contención de terrazas y cercos de canchas. En Cusco abundan ejemplos de este tipo de aparejo en las canalizaciones de Sapi, Tuyumayo y en las calles Humacurco, Luquecalle, Calle Sapi, Cabracancha y otras arterias. También hay en la gran terraza de Tarahuasi, Uglimatambo, provincia de Anta. Aparejo de tipo engastado. Este aparejo está constituido por grandes piedras que se unen unas con otras a la manera de piezas de un rompecabezas, es decir, engastándose mutuamente. La unión que produce este tipo de aparejo es de una gran estabilidad, aún mayor que la proporcionada por el aparejo celular, ya que por el extraordinario número de ángulos que tiene cada pieza, la superficie de contacto con unidad es mucho mayor. La forma de las piedras es la de un polígono irregular y el labrado de las piezas es de una extraordinaria perfección, ya que sólo así pueden encajar los lados y ángulos de cada piedra. Las juntas de las piezas también son perfectas, en tanto que el pulido presenta una calidad intachable. El vigor de la estructura es formidable y es reforzado en ciertos casos por el almohadillado de las llamadas piedras hinchadas, que aparentan estar a punto de chorrearse de sus encajes y por las protuberancias que ostentan muchas piezas líticas. Los muros de tipo engastado se usan en casos especiales como elementos de contención de rellenos o laderas, como es el caso de la calle Jatunrubío, y como parte de edificaciones de gran importancia, como se aprecia en las esquinas de Cabracancha, Aguaspinta
y el pasaje Inca Roca. También se aprecian hermosos ejemplos de muros engastados en el Parque Arqueológico de Ollantaytambo y en la ciudad inca de Machu Picchu. Aparejo de tipo sedimentario. Está constituido por piedras, usualmente calizas y andesitas, que se asientan en hiladas notoriamente horizontales. El tamaño de las piezas oscila entre mediano y grande, y la forma de la cara de las piedras varía entre la tetraangular y rectangular. En general, las piezas que constituyen el aparejo sedimentario tienen la forma de un paralelepípedo rectangular. Las piezas normalmente son finamente labradas, pero cuando el aparejo se parece a los muros rústicos, el trabajo de las piezas puede ser simplemente desbastado o canteado. La estructura de los paramentos se ordena en el sentido vertical y horizontal. Verticalmente, las piedras pueden superponerse, formando hiladas de igual altura, o también creando ritmos con dimensiones distintas donde las hiladas se alternan armoniosamente. Los muros sedimentarios se utilizan fundamentalmente para construir paredes de recintos y edificios públicos y habitacionales. En la ciudad de Cusco hay numerosos y bellos ejemplos de este tipo de aparejo, como el Templo del Coricancha, en palacios como Casana y en muchas calles, como Aguaspinta, Maruri, Santa Catalina Angosta y otras. Aparejo de tipo ciclópeo. Se denomina así a los muros cuyas piezas son desmesuradamente grandes, lo que hizo pensar a los invasores españoles que su construcción no era obra de humanos, sino más bien de superhombres o seres ciclópeos. Las piedras de estos portentosos muros son generalmente calizas y con menor frecuencia andesitas. Miden como mínimo 3 metros y algunos alcanzan hasta 7 metros de altura. Estas gigantescas rocas mantienen sus formas originales y han sido labradas solo en la parte donde se junta o se une con otras piezas. El perfil de la cara de las rocas es natural. Debido al intemperismo y la erosión por los vientos, la textura es relativamente áspera y en algunos casos liso. La junta es muy bien labrada y asegura la unión, tanto física como visual, de los enormes elementos pétreos. Solamente en Ollantaytambo se puede apreciar el aparejo ciclópeo, del tipo denominado de columnas y relleno, de clara influencia tiahuanaco. En este caso, las losas rectangulares que constituyen el relleno y las angostas piedras que conforman la columna están finamente trabajadas. En el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán se aprecian los más bellos ejemplos del tipo de aparejo ciclópeo, donde las piedras están unidas a la ladera para estabilizarla y parecen surgir de la tierra misma. Muy bien. Ahora 10 sí. y 1914. Ella guardó la caja hasta su muerte. Veremos, por favor, el otro documental, Diana. También para tomar nota y luego vamos a preguntar. Sí, arquitecto, sí, ya voy a volver a presentar el otro video más. Ya, una vez más, por favor.
de nuestra era, pero alcanzó su fase de florecimiento, los incas versus los chachapoyas. Los chachapoyas es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló en el actual departamento de Amazonas. Tuvo sus inicios hacia el siglo VII de nuestra era, pero alcanzó su fase de florecimiento alrededor del año 1000 después de Cristo, y fue hacia 1470 que su independencia política quedó afectada por la conquista incaica en tiempos de Tupac Yupanqui. En este mismo lapso de tiempo, otras sociedades como la de los Cajamarca y los Chimú se desarrollaban en los Andes norteños y en la costa norte respectivamente. Esta cultura dejó un número importante de grandes monumentos de piedra, como Cuelap, el Gran Pajatén, edificaciones funerarias, sarcófagos y mausoleos. Más que una nación única, los chachapoyas son una confederación de varios curacazgos independientes, pero con los mismos patrones culturales y hasta hablaban la misma lengua, llamada chacha. Asimismo, son famosos por su vocación guerrera. Su arma predilecta es la honda, pero ante la amenaza en común, los pueblos chachapoyanos se unieron y tras duros enfrentamientos, el ejército inca triunfa, apropian de gran parte de estos curacazgos. Con el sometimiento del imperio inca, los chachas sufrieron cambios importantes en su organización política, administrativa y desde luego también cultural. Quizá el cambio más importante, que sin duda melló su identidad, fue la deportación masiva de gran parte de sus pobladores autóctonos a regiones de climas similares a la de su origen, los cuales fueron compensados por mitmas huancas o yungas. El sistema de mitmas permite el debilitamiento de las naciones conquistadas y hace menos probable las rebeliones. Sin embargo, las fuentes escritas señalan que se sublevaron hasta en 3 oportunidades a la imposición incaica, incluso que envenenaron a Huayna Cápac. En las guerras entre Huáscar y Atahualpa, los chachas se pusieron al bando del primero. Se sabe que dieron muerte a uno de los capitanes de Atahualpa, y que éste, al enterarse de lo sucedido, llegó a estas tierras para someterlas nuevamente, y colocó a un nuevo cacique llamado Guamán, a quien años más tarde encontrarían los españoles como el principal de los chachapoyas. Finalmente, la lengua chacha, la cual era propia de los chachapoyas, se extinguió a finales del siglo XV o comienzo del siglo XVI, como consecuencia principal de la superposición de otros 2 pueblos que impusieron una nueva administración política y cultural. Los incas versus los huancas. Los huancas es el nombre de un grupo étnico que se conoció desde el periodo 1000 al 1460 después de Cristo y que habitaba el territorio de las actuales provincias de Jauja, Concepción y Huancayo. Fue un pueblo guerrero cuya economía estuvo basada en la agricultura, influenciados también por otras sociedades como la Tiahuanaco y Huari. Sino en el año 1460, las tropas incaicas llegaron al valle del Mantaro y los cusqueños dieron 2 opciones a elegir a los huancas: la entrega y rendición pacífica de su región o la conquista a través de las armas. Los curacas y demás líderes huancas repudiaron a las fuerzas imperiales incaicas y dieron tenaz resistencia, por lo cual las tropas del Cusco no pudieron conquistarlos. Tras largos enfrentamientos, más adelante se logró anexar a los huancas, pero los cuales siguieron manteniendo algunos privilegios. Posteriormente, se produjo la alianza hispano-huanca, ya que al tener noticias sobre la llegada de unos extranjeros al norte del imperio y que estos habían derrotado y apresado a Atahualpa, los huancas no dudaron en aliarse a los hispanos. Después de la ejecución de Atahualpa en Cajamarca, los huancas proveyeron a los españoles con comida y soporte militar. Fueron estos, junto con los chancas, chachapoyas, huaylas y cañaris, los pueblos que más fieles y acérrimos aliados de los conquistadores. Los huancas participaron en el bando español en la toma de Cusco y de las siguientes batallas contra los rebeldes cusqueños en Vilcabamba.
Durante el virreinato, los huancas fueron reconocidos por la corona española por su ayuda en la lucha contra los incas. Felipe II otorgó un blasón a los huancas en señal de la unión entre ambas naciones. Los curacas y la nobleza huanca recuperaron sus privilegios y el gobierno español, mediante la Real Cédula, prohibieron el establecimiento de latifundios en territorio huanca. Los incas versus los chimú, norte del Perú. En su desarrollo se distinguen dos etapas. En la primera se trataba de un reducido grupo localizado en el antiguo Valle Moche y zonas aledañas, del 900 a 1300 después de Cristo. Y en la segunda ya se habían conquistado un vasto territorio y era un reino en constante expansión, del 1300 al 1470 después de Cristo. En su etapa de mayor desarrollo, sus dominios se extendían desde Tumbes hasta el valle de Guarmey. Los chimú se destacaron en el plano urbanístico gracias a las formidables construcciones. Muestra de ello son Chan Chan, la fortaleza de Paramonga, entre otras. Así también se destacaron en metalurgia, en lo que utilizaron una diversidad de técnicas y metales para su elaboración, y en textilería usaron tejidos de algodón, lana de llama, alpaca y vicuña. Su anexión al Tahuantinsuyo se dio de la siguiente manera. Las fuerzas incaicas estuvieron comandadas por el príncipe Tupac Yupanqui. La guerra fue larga y sangrienta. Con grandes esfuerzos, los incas avanzaron por Paramonga y Santa. No pudieron doblegar la resistencia del enemigo. El príncipe inca pidió más refuerzos, que le llegaron en número de 20.000 soldados. El gran chimú, que era Minchancama, viendo que era imposible resistir más y presionado por sus propios súbditos, se rindió, sometiéndose en vasallaje a los incas. La conquista inca debió ocurrir hacia 1470. Los incas trasladaron al Cusco los tesoros del Gran Chimú, así como los sobresalientes orfebres chimúes, para que adornaran el Coricancha o el Templo del Sol. Décadas después, cuando Huayna Capac estaba en Quito, estalló una rebelión y Chan Chan fue incendiada. Sus canales fueron destruidos. La familia real, encabezada por su nieto Huamanchumo, fue desterrada. Tras esto, la mayoría de su gente la abandonó y la población se redujo a 5 o 10.000 habitantes. Cuando los españoles llegaron en 1434, todo era una sombra de su pasado. Los incas versus los chancas. El conflicto entre incas y chancas se inicia durante el gobierno de Inca Roca. Los chancas, aprovechando el triunfo de Hanan Cusco sobre los Urin Cusco, tomaron posesión de Andahuaylas, que hasta entonces era aliada de los incas. Ante esto, Inca Roca solicitó la ayuda de los canchis y canas. Ambos eran grupos mercenarios, y avanzó con 20.000 hombres atacando sorpresivamente y provocando la victoria sobre la población chanca. Durante el gobierno de Viracocha, los chancas salieron de sus tierras dispuestos a conquistar el Cusco. Hacia 1430 se produjo la invasión de los chancas. Se hallaban estos ya en Vilcaconga, cuando enviaron sus emisarios a Cusco para exigir la rendición de Viracocha Inca. Este, ya anciano y temeroso del poderío de los invasores, respondió que estaba de acuerdo con someterse y que deseaba entrevistarse con el jefe chanca. Acto seguido, Viracocha y su hijo Incaburco huyeron del Cusco ante la sorpresa de la etnia inca, los cuales depositaron su esperanza en el joven príncipe Cusi Yupanqui, que recibió el apoyo de los generales Vicaquerao y Apumaita para organizar la defensa del Cusco. Cusi Yupanqui pidió a su padre que regresara a encabezar la defensa del Cusco, pero al recibir su negativa, hizo un llamado general a las etnias vecinas para resistir juntos a la amenaza chanca. Los canas fueron los únicos que se aliaron a los incas, mientras por otro lado los ayamarcas fueron los únicos que apoyaron a los chancas. Las demás etnias esperaron a ver el bando sobre el que se inclinaría la victoria para unírseles. La primera batalla fue en Cusco, donde los soldados del ejército inca vencieron favorecidos por las etnias espectadoras, que se les unieron en cuanto empezaron a ganar. Luego, en Ichubamba, la victoria inca se acentuó, dando origen a la leyenda de los soldados de piedra. Una vez derrotados los chancas, los incas alistaron las celebraciones en Cusco, a los cuales Viracocha fue invitado por Cusi Yupanqui, quien más adelante fue llamado Pachacútec. Sin embargo, Viracocha
Viracocha se negó a recoger el fruto de la victoria, pues consideraba que ello debía hacerlo Urco, por ser el correinante al momento de la invasión chanca. Obviamente, ni Pachacútec ni nadie quiso recibir a Urco. Motivado por la envidia, Urco organizó un pequeño ejército y marchó a Cusco para derrocar a Pachacútec. Pero este, hábilmente preparado, lo derrotó. Inca Urco capturado fue descuartizado, mientras que Huiracocha regresó a su refugio campestre de Calca y no quiso volver a vivir en el Cusco. Finalmente, esto marcó el comienzo de la expansión territorial inca, que continuarían sucesivamente el mismo Pachacútec, Tupayupanqui y Huayna Cápac. Eso sería todo, arquitecto, con los dos videos que se acaban de ver. Arquitecto. Chicos, ¿alguno que quiera participar por puntos extras? Con un breve resumen de los videos que se acaban de ver. De los dos videos, Auxi.
Bueno chicos, a continuación vamos a ver un último video. Y en base a estos 3 videos se va a hacer un control de lectura. Así que por favor presten atención. ¿Sabías que un inca navegó el Océano Pacífico junto a una flota de 20.000 soldados y que con esto descubrió varias islas de la Polinesia? Es más, se presume que estos expedicionarios habrían dejado una construcción inca en la isla de Pascua y a su retorno, tras casi un año, trajeron consigo mucho oro y plata, gente de piel oscura, quijada y piel de caballo, más una silla de latón. Esto según relata el cronista español Sarmiento de Gamboa. Así que ponte cómodo y corre video. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subo, para que aprendas mucho más de la historia, cultura de los incas. Sigamos. Pero esto es complicado de creer. Ahora mismo ustedes están evaluando si existe la posibilidad de que esto realmente sucediera. Lo mismo le pasó al cronista Sarmiento de Gamboa, quien, consciente de que este relato era difícil de creer, mencionó a Hernando Urco Huaranca, quien para 1572 tenía alrededor de 85 años. Este era un orejón cusqueño que aún vivía en el momento de que Sarmiento escribía su crónica y que ratificó la veracidad de los hechos, siendo él quien custodiaba los trofeos traídos por el Inca. Dame un momento y te digo quién fue este Inca. Pero ¿por qué los custodiaba él? Él vendría a ser el hijo o nieto de algún soldado inca que participó en la expedición de Tupac Yupanqui, a quien el Inca designó como guardián de sus trofeos, con cargo a tenerlos en la fortaleza de Sacsayhuamán. Esta historia la encontramos recopilada por Sarmiento de Gamboa en su crónica Historia de los Incas, publicada en 1572. A esta crónica también la respaldan la de otros cronistas, quienes vivieron en el virreinato del Perú entre los años de 1520 y 1600. Nunca se conocieron entre ellos, pero recopilaron relatos similares de diferentes lugares y fuentes. Me refiero a Miguel Cabello de Balboa, en su crónica Miscelánea Antártica o una historia del Perú antiguo, publicada en el año 1586, y también a Martín de Murúa, en su crónica Historia General del Perú, Origen y Descendencia de los Incas, publicada en el año de 1590. Ya sabiendo la crónica, podemos responder esta pregunta: ¿quién fue aquel Inca y qué hizo por el Tahuantinsuyo? Nos referimos a Tupac Yupanqui, quien fue el 10º Inca y segundo emperador del Tahuantinsuyo, nacido en el Cusco en el año de 1440, quien tuvo como padre a Pachacútec, 9º Inca y primer emperador, con quien desde los 20 años inició un cogobierno y cuya labor en calidad de príncipe era conquistar y anexar todos los territorios y culturas que se puedan. De esta forma, el Tahuantinsuyo creció a su máxima expresión. Se podría decir que a este personaje histórico el Perú le debe en su totalidad sus actuales fronteras. Este príncipe cusqueño conquistó culturas enteras en el Golfo de Guayaquil, en el Altiplano. Dentro del mismo Perú venció a los Chachapoyas y a los Chimú. Además, parte de los mapuches y araucanos de la zona septentrional de Chile. ¿Cómo empezó toda esta gran aventura? Los relatos de estos cronistas coinciden en que Tupac Yupanqui, aún siendo el Auqui o príncipe inca,
fue enviado a conquistar tierras al norte. Entonces él se dirigió al Golfo de Guayaquil, donde derrotó a la cultura puná y a los panches, también conocidos como los Tolima. Estando allá, Tupac Yupanqui recibió noticias de unos mercaderes que habían venido por la mar en balsa, de unas islas llamadas Aguachumbi y Ninachumbi, donde había mucha gente y oro. Pues bien, el príncipe inca era de ánimo y pensamientos altos y no se contentaba con lo que en tierra había conquistado. Entonces decidió emprender una nueva aventura para explorar lo que tanto le habían comentado. La expedición se ubicaría alrededor del año de 1465 con un Tupac Yupanqui de 25 años de edad. Entonces el príncipe cusqueño mandó a construir una gran flota de embarcaciones, fabricadas usando la planta totora y madera balsa. Cabe resaltar que los antiguos navegantes de la costa ecuatorial surcaron los mares en rudimentarias embarcaciones hechas de tronco de madera balsa. Este tipo de madera proviene de unos árboles llamados Ochroma piramidale, también conocidos como balsa. Los árboles llegan a medir entre 25 y 30 metros de alto y tienen un diámetro entre 50 y 90 centímetros. Crecen en Sudamérica, siendo Ecuador el primer exportador de madera balsa a nivel mundial. Una de las características de esta madera es que es liviana y al mismo tiempo resistente. Pero ¿cómo eran estas embarcaciones? El diseño de las balsas incluía partes que le daban estabilidad y maniobrabilidad, velas tejidas de algodón, además de una caseta para descansar y protegerse. ¿Y qué hay de la distribución de los tripulantes? Del Busto cree que la distribución de expedicionarios fue de 133 balsas mayores, que albergarían aproximadamente 1.500 soldados y 500 marinos. De este modo, promediando resultarían 10 guerreros y 5 marinos por embarcación. Esto refleja que la cantidad de la flota no eran 20.000 expedicionarios, sino lo más razonable serían aproximadamente 2.000 de ellos. ¿Te diste cuenta que al inicio dije del Busto? ¿Pero quién es del Busto? Me refiero al historiador peruano José Antonio del Busto, quien fue la persona clave en toda esta teoría, quien escribió un libro, hizo investigaciones propias y les contaré más adelante. El abastecimiento de agua. Los navegantes bebían agua de lluvia o agua de lluvia mezclada con agua de mar, manera de aumentar y enriquecer en sales el agua pluvial. El agua pura se guardaba en mates, cántaros o cañas de huecas. Los víveres. Los víveres no debieron constituir mayor problema. Fueron de dos clases: víveres de portar y víveres de obtener. Los primeros serían de maíz tostado, tubérculos y de fruta fresca. En cambio, los segundos deberían ser animales y algas comestibles que el mar arrojaba sobre cubierta de las balsas. Es aquí donde entra otro personaje clave a esta historia. Me refiero al etnógrafo noruego Thor Heyerdahl, quien sostenía que los antiguos habitantes peruanos, como los incas y las culturas que los antecedieron, habían surcado los mares del Océano Pacífico, las islas de la Polinesia. Pero la comunidad científica rechazaba sus hipótesis, diciendo que en esa época no se tenía la tecnología para viajes tan largos. Así que con el apoyo de las autoridades peruanas, Thor Heyerdahl y los otros miembros de la expedición construyeron una balsa en el astillero naval del Callao. Esta era una copia de las que usaban los indígenas del Perú y Ecuador en el momento que llegaron los españoles a Sudamérica. El nombre de la embarcación fue Kon-Tiki, la cual estuvo integrada por 5 noruegos y un sueco. Entonces, el 28 de abril de 1947, la balsa Kon-Tiki partió desde el puerto del Callao hacia la Polinesia, dirigido por los vientos alisios y la corriente de Humboldt. Sin embargo, la travesía no fue nada sencilla, pues tuvieron que soportar 2 tormentas, una de las cuales duró 5 días, y otras dificultades más. A pesar de esto, después de 101 días de travesía por el mar y atravesar 4.300 millas, la expedición Kon-Tiki llegó al archipiélago Tuamotu, en la Polinesia. El aventurero noruego narró esta gran experiencia que le dio fama mundial en su libro titulado La expedición Kon-Tiki, publicación que se convirtió en un bestseller el año 1951 y fue traducido a más de 60 idiomas. Bien, entonces los expedicionarios incas zarparon hacia el mar.
En ese momento todos los historiadores estaban de acuerdo de que Tupac Yupanqui realizó al menos un viaje y desembarcó en una isla, pero no se sabía qué islas eran, porque pudo haber sido las Islas Galápagos, la isla de Pascua o la isla Salomón, entre otras. Solo se sabía que llevaba por nombre Ahuachumbi y Ninachumbi. Según el busto, tras estudiar la corriente de Humboldt, además de viajar personalmente hacia la Polinesia y repasar la experiencia de la expedición de Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, concluye que la isla de Mangareva habría sido Ahuachumbi, donde los exploradores incas habían morado por un lapso de tiempo, y por otro lado, la isla de Rapa Nui, la que actualmente se conoce como la isla de Pascua, sería Ninachumbi. Para llegar a esta hipótesis, el historiador del busto se basó en los siguientes indicios. Número 1. La leyenda de Tupa. En ella, Tupa es un rey que arribó a la isla de Mangareva con una flota de canoas. La característica del héroe viajero estriba en su color. Era un hombre rojo. Esta coloración podría hablar de un individuo andino, nacido en la cordillera fría y nevada. Tendría marcada red capilar en las mejillas y un color cobrizo en el resto del cuerpo. Y es que para un polinesio aceitunado, amarillo pálido o parduzco y un melanesio de piel oscura, un guerrero andino sería un hombre colorado. No solo deslumbró con su presencia y su flota de balsas, sino también con 3 grandes maravillas que trajo: la cerámica, la textilería y la metalurgia. Finalmente, Tupa se despidió de los isleños y regresó a su país de origen. Su reino se llamaba Hawaiki. Era el país donde nacía el sol y existía en él una densa población gobernada por reyes poderosos. Número 2. Vinapú. Entonces, Rapa Nui, la actual isla de Pascua, habría sido Ninachumbi, donde se encuentran las famosas estatuas líticas, conocidas como moais, y el sitio arqueológico de Vinapú, en el cual el historiador indica que posiblemente Tupac Yupanqui mandó construir un centro ceremonial con el fin de conmemorar su desembarco en la isla. Esta construcción resalta por el tallado, pulido y encajado de sus piedras, que es muy similar al que se hizo en edificaciones cusqueñas como la fortaleza de Sacsayhuamán y el complejo arqueológico de Ollantaytambo. La leyenda de Uju. La doncella Uju es una isleña de Rapa Nui que es llevada por una mancha de tortugas marinas a través del mar a conocer tierras que están más allá de donde nace el sol. En la lejana tierra fue desposada por un príncipe que la hizo reina, pero ella vivía triste por la nostalgia de volver a su isla. El nombre del príncipe soberano de esta tierra nebulosa era Mahuna Terra. Del contexto de esta leyenda creemos posible rescatar que la mancha de tortugas marinas sería la flota de balsas de los expedicionarios incas. La dirección que toman los quelonios resultaría ser el Tahuantinsuyo y su gobernante o príncipe el Inca, hijo del sol. Según esta lógica, Uju sería una mujer joven llevada a la balsa real para ser esposa del futuro hijo del sol. Ahora hablemos de los trofeos que el príncipe inca trajo de su expedición y que referencian los historiadores. Primero, los hombres de piel oscura. Del busto teoriza que en tiempos del viaje de Tupac Yupanqui, los melanesios habrían cohabitado con los nativos de Rapa Nui, pero en calidad de prisioneros de guerra. De haberlos visto, el príncipe inca le habrían sorprendido sobremanera, al extremo de querer llevarse a algunos de ellos en calidad de trofeos. No llevaría polinesios por ser hombres parecidos a los yungas cobrizos del litoral peruano. Segundo, pellejo y quijada de caballo. El cronista Sarmiento de Gamboa narra que Tupac Yupanqui trajo de su expedición pellejo y quijada de caballo. Murúa convierte ambos trofeos en cuero de caballo, cabezas y huesos, mientras que Cabello de Balboa lo reduce a cuero de animales como caballos. Hagamos una pausa. No se podría tratar de caballos, ya que estos fueron traídos recién por los españoles cuando llegaron a Sudamérica muchos años adelante. Los restos zoomorfos que tanto impresionaron al príncipe cusqueño pudieron ser de lobos marinos del litoral peruano, los cuales eran animales grandes, con pellejo de pelambre, huesos inmensos, una quijada de rara conformación y cuya piel se parece mucho a los caballos, y porque eran desconocidos en el Cusco. Del busto, así cree que nació la confusión entre caballos y lobos marinos, cuyos restos Tupac Yupanqui lo recogería en el litoral peruano tras el retorno de su viaje por la Polinesia. Tercero, los metales finos.
No existe algún hilo que los vincule directamente con Oceanía, de modo que la ruta que a nuestro entender eligió Tupac Yupanqui para reiterar el Tahuantinsuyo lo habría llevado por las costas liberteñas. Allí habría recogido mucho oro del reino de los Chimú, región que tenía a los grandes metalistas de la antigüedad peruana. Los Chimú, por voluntad o por fuerza, una vez que Tupac Yupanqui logró conquistarlos, habrían sido los que alcanzaron al príncipe cusqueño estos metales finos y la famosa silla de latón. Finalmente, concluye la crónica de Sarmiento de Gamboa con: entró Tupac Yupanqui en el Cusco, con el mayor, más solemne y más rico triunfo que ningún inca jamás había logrado. Entró en la Casa del Sol trayendo mucha diversidad de gente, extrañezas de animales e innumerable suma de riqueza. Bien, todas las pruebas que del busto recopiló y yo las he narrado fueron publicadas en su libro Tupac Yupanqui, Descubridor de Oceanía, que se lanzó en el 2006. Diana por fin ha podido. ¿Cómo están, chicos? Lo que pasa es que me he quedado sin internet, por eso Diana estaba a cargo de la clase. Entonces, Diana. Sí, arquitecto. Ya han reinstalado el internet, entonces. Ujú.
Chicos, debido a que tenemos tanto el arquitecto como yo problemas de conexión a internet, la clase de hoy concluiríamos ahí. En el transcurso del día se les va a subir las prácticas se va a realizar para el día lunes, que van a ser entre 2 a 3 prácticas, del cual uno va a ser lo que es el control de lectura de los 3 videos que se ha visto hoy, aparte la práctica de rocas y una lectura más que vamos a hacer, que vamos a empezar a hacerlas, pero en el transcurso de hoy se les subiría los diferentes trabajos. Eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Oxy. O sea, aparte de estos apuntes que hemos tomado, ¿hay que elaborar un trabajo para presentar o es el mismo? No, a ver. Va a subir de la clase del 2906 del 2022. Lo que sí, sus apuntes les van a servir para el control de lectura que se va a realizar. O sea, se les va a subir un control de lectura y de los 3 videos. Ahí tienen que responderlos con, con la respuesta de sus apuntes que hayan tomado. Y en realidad son 3 trabajos, chicos: el control de apuntes, el trabajo de composición de las rocas y lo que es la lectura, una lectura que se le va a subir un PDF que vamos a leer el primer capítulo, y de la misma manera se va a hacer un resumen de ese, de ese enlace que yo les voy a subir. Y eso lo haría en el transcurso del día, más o menos lo voy a subir los 3 trabajos. Sus apuntes van a tener hasta las 6 de la tarde para subirlos. Eso sería, chicos. ¿Alguna otra duda que tengan? Oxy, nos puede subir, nos puede pasar por WhatsApp el link de los videos para verlo con más calma, por favor. Está bien, chicos. Se les va a subir. El caso yo de antemano les voy a avisar a qué hora van a tener, de qué hora a qué hora van a tener. Así que eso igual van a estar atentos, por favor. Y se les va a subir juntamente con eso lo de los 3 videos o los enlaces para que lo puedan estar viendo. Hasta luego, sí. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Y espero hasta luego, chicos.
Gracias.